Lo que queremos hacer esta noche es estudiar algunos principios que nos van a ayudar a interpretar correctamente las profecías. Y yo sospecho que no vamos a poder terminar esta noche. Así que lo que vamos a decir, no vamos a poner una meta imposible, vamos a poner una meta posible. Esta noche voy a hablar de todos los principios menos uno. Y mañana voy a hablar en la mañana del principio más importante de todos. Nos va a tomar una sesión entera trazar este principio. Pero en esta noche queremos trazar 6 otros principios. Y hemos tocado algunos principios durante nuestro estudio hasta ahora. Pero quiero repetir algunos de estos principios y entonces darles algunos ejemplos. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero pedirles que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a pedir la dirección de Dios en el estudio de esta noche. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por la buena tarde que nos concediste de recreación. Te damos gracias también porque nos has traído nuevamente a este lugar para estudiar tu palabra. Te pedimos que a través del ministerio de tu Santo Espíritu nos instruyas y nos enseñes cómo leer más eficazmente tu santo libro. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. El primer principio y el más importante para interpretar correctamente cualquier porción bíblica y especialmente las profecías es que Cristo es el centro de toda porción bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. Muchas iglesias enseñan que el Antiguo Testamento no contiene a Cristo, pero están muy equivocados, porque Cristo se encuentra en el Antiguo Testamento en toda su gloria. Ahora, hay dos grupos. Están los judíos que creen en el Antiguo pero rechazan el Nuevo. Y luego están las religiones cristianas que aceptan el Nuevo y rechazan el Antiguo. Los dos están en problemas, porque no podemos entender el Nuevo sin el Antiguo, ni podemos entender el Antiguo sin el Nuevo, porque ambos están incompletos uno sin el otro. Ahora vamos a leer en esta noche algunos versículos que ilustran que Jesucristo es el centro de toda porción de la Biblia. Vamos a San Juan, el capítulo 5. San Juan, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 39 primeramente. San Juan 5 y el versículo 39. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo, aquí habla Jesús. Y noten lo que dice el Señor Jesús. Está hablando a los judíos. Juan 5:39. Dice, escudriñar las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras eran las únicas que existían cuando Jesús dijo estas palabras? El Nuevo no había sido escrito. No. Así que está hablando de cuáles Escrituras. Del Antiguo. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las Escrituras del Antiguo Testamento? De Jesús. Y ahora noten el versículo 45 y 46. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Jesús dice, ¿no creen ustedes que yo soy el que los voy a acusar ante el Padre? Hay quien os acusa. ¿Quién los acusa? Moisés, en quien vosotros esperáis. Y el versículo 46. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, ¿cuántos libros escribió Moisés? Los corché. Escribió 6. Es un tricky question. No vale, trampa. Él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Job. El libro de Job fue escrito por Moisés, exactamente. Así que dice en el versículo 46, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, dice Jesús, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés? De Jesús.
Entonces, ¿se encuentra Cristo en todas las páginas de los escritos de Moisés? Claro que sí. ¿Quién es el héroe de los libros de Moisés? Cristo es el héroe. Ahora vamos a ver también al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. San Lucas, el capítulo 24, y empezando en el versículo 25. Ustedes recuerdan que habían dos discípulos que habían sido chasqueados, ¿verdad? Y estaban en camino a un pueblito cerca de Jerusalén que se llamaba ¿cómo? Emaús, ¿ok? Y cuando estaban caminando, ¿quién los alcanzó y empezó a caminar con ellos? Jesús. Y empezaron a hablar. Y noten lo que dice en el versículo 25, lo que le dice Jesús a estos dos discípulos. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de algunos de los profetas. ¿Trajeron la Biblia? Si leo mal, corríjame. A veces voy a leer mal para ver si están despiertos. ¿Saben por qué a veces leo mal? Es una técnica de enseñanza que uso. ¿Y saben por qué? Porque yo no quiero que ustedes crean lo que yo digo, sino lo que ustedes leen. Así que si leo mal, corríjame. Crean lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Al menos que esté en armonía con la Biblia. Dice en el versículo 27, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Lo que de quién decían? ¿De Jesús? ¿De quién hablan entonces todos los profetas? ¿De quién habla Moisés? ¿De quién habla todas las escrituras? De Jesús. Ahora noten también el versículo 44. Y Él les dijo, y aquí está hablando Jesús todavía, y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿De quién hablan los salmos? De Jesús. ¿De quién hablan las escrituras? ¿De quién hablan los profetas? ¿De quién hablan Moisés? De Jesús. ¿Quién es el centro de las escrituras? Jesús. Pero ¿saben ustedes lo que la mayoría de las iglesias dicen? Ellos no dicen que Jesús es el centro de las profecías. Ellos dicen que Israel es el centro de las profecías. Y ahí empezamos a tener problemas. Porque ellos dicen, sí, Cristo viene por segunda vez a la tierra y se lleva secretamente a la iglesia al cielo. Lo conocido como el rapto secreto. Y luego todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen con Israel mientras Jesús está en el cielo. ¿Tiene sentido eso? No, porque ¿en quién se cumplen todas las promesas y las profecías? En Jesús. Noten 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 20. ¿En quién se cumplen todas las promesas? Dicen 2 Corintios 1 y el versículo 19 y 20 lo siguiente: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y ahora noten el versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por nosotros a la gloria de Dios. ¿En quién se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento? ¿En quién son el sí, todas las promesas? En Jesús. Entonces yo me pregunto algo, lo que enseñan las iglesias evangélicas. Escuchen bien. Dicen que en 1948 la nación judía, por la bendición de Cristo, fueron regresados a la tierra de Israel. Y que Cristo les ayudó a ganar la guerra de 1967, a recuperar la parte de Jerusalén que tenían los árabes.
Y dicen que muy pronto se va a construir el templo de Jerusalén. Y todo esto se hará por parte del pueblo judío, aunque no creen en Jesús. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios puede cumplir sus promesas sin Jesús? Dios prometió construir el templo, ¿verdad? Dios prometió reconstruir los muros. Dios prometió restaurar a Israel, claro que sí. Pero prometió hacer estas cosas ¿en quién? En Jesús. Pero si no creen en Jesús, entonces ¿cómo puede Dios cumplir las promesas fuera de Jesús? ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Se cumplen solo en Jesús. Y yo les podría dar ejemplos. Mire, tengo tantos ejemplos de cómo se cumplen las profecías en Jesús y cómo Jesús es el héroe, que no terminaríamos esta noche este primer principio si nos quedáramos nada más allí. Pero déjenme mencionarles algunos. ¿Quién es la roca del Antiguo Testamento? Cristo Jesús. ¿Quién es la escalera? ¿Quién es la serpiente? No me digan que el diablo. El diablo sí es la serpiente. Pero la serpiente que fue levantada en el desierto ¿es quién? Cristo. ¿Quién es la Pascua? ¿Quién es en realidad el cumplimiento del sacrificio de Isaac por parte de Abraham? Cristo. ¿Quién es en verdad el José que fue vendido por piezas de plata y que sus hermanos creían que al deshacerse de él habían vencido, pero por el acto de eliminar a José en realidad estaban salvándose a sí mismos? ¿No pasó así con Jesús? Fue vendido por los judíos, dijeron nos deshicimos de él, pero por el mismo acto de deshacerse de él llegó a ser el Salvador. ¿Quién es el José entonces? Es Cristo, es José. La historia de David y Goliat. David representa ¿a quién? ¿Quién es el hijo de David? Cristo. ¿Y qué representa Goliat? Satanás. ¿Y qué representa Israel? Nosotros. Israel tiembla y necesita que venga ¿quién? Un libertador que pelee contra Satanás, porque Israel no puede hacerlo. Y viene el pequeño David y vence al gigante Goliat. ¿Y por dónde le da David a Goliat? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la tuya. Ella te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. La historia de David y Goliat es tipológica, simbólica de Cristo Jesús. La historia de Absalón y David es simbólica. Absalón representa a Lucifer en el cielo, que quiso quitarle el lugar a Cristo Jesús, representado por David. Posiblemente algunos han escuchado el cassette donde yo predico sobre la historia de Absalón. La historia de Mefiboset, no vamos a entrar a eso, es una ilustración del amor de Cristo para con nosotros. Las ciudades de refugio, y podríamos seguir y seguir y seguir, pero no tenemos tiempo de hacerlo. Todas las historias del Antiguo Testamento tienen como su héroe ¿a quién? A Jesús. Jonás, claro que sí. El templo de Salomón, uno mayor que el templo, está aquí. Y podemos ampliar y dar ejemplos y ejemplos y ejemplos, pero no podemos hacerlo. Lo importante es que sepan que en las profecías no es Israel el que es el centro, es Cristo el que es el centro. Él es el héroe. Ahora, ¿qué tal? Ahora hemos hablado solamente de símbolos que tienen que ver con la primera venida, pero ¿qué tal los símbolos que tienen que ver con la segunda venida? O sea, con los eventos finales. ¿Quién es el héroe de la historia de Daniel 3? Los 3 jóvenes que fueron echados al horno. A ver, ¿quién es el héroe ahí? Casi siempre nosotros hacemos que los 3 jóvenes sean los héroes. ¡Ay, qué fe, qué constancia! Mire, creyeron en su Dios. Gracias. Creyeron en su Dios, decimos. Pero en realidad, ¿quién es el héroe de Daniel 3? ¿Quién fue y entró al horno para protegerlos? Jesús. ¿Quién es el héroe en la historia del pozo de los leones? Jesús. ¿Quién es el héroe en la historia del rey del norte? Cuando el rey del norte va a matar a los hijos de Dios, ¿quién se levanta? Miguel. Jesús. Y podríamos dar otros ejemplos. Cuando Sennacherib, y de esto voy a hablar el sábado entrante, este será nuestro tema, la invasión de Sennacherib a la Tierra Santa para conquistar a Jerusalén. Cuando Sennacherib entró a la Tierra Santa para ir contra Jerusalén, ¿tenía cuántos soldados? 185,000 soldados. Era invencible.
Pero había un pequeño detalle que se le había olvidado. Y es que con Israel estaba el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesús. ¿Y qué pasó por la mañana cuando el pueblo se despertó? Miraron, se pusieron los muros y miraron afuera y vieron que habían 185,000 soldados muertos. Porque el ángel de Jehová había visitado el campamento de los asirios. Entonces, ¿quién es el héroe de la Sagrada Escritura? Es Cristo Jesús. Lo cual significa que en Daniel 11, ¿quién debe ser el héroe? En Daniel 2, ¿quién es el héroe? Vamos a las profecías directamente. Daniel 2, ¿quién es el héroe? La roca. En Daniel 7, ¿quién es el héroe? Cuando el cuerno pequeño se está saliendo con la suya y venciendo y le va bien, ¿qué pasa? Viene el Hijo del Hombre sobre las nubes y ¿qué va a hacer? A juzgar al cuerno pequeño. En Daniel 11, ¿quién es el héroe? Miguel. En las profecías, el héroe es Cristo Jesús. Ahora vamos a nuestro segundo principio. ¿Entendieron el primer principio? No importa cuál sea la profecía, jóvenes, tenemos que encontrar a Cristo en esa profecía. Si usted no encuentra a Cristo, si solamente los adventistas son muy expertos en decir, bueno, la ley dominical, y la caída de las estrellas, y el oscurecimiento del sol, y hablamos de todas las señales, el zarandeo, pero ustedes no pueden hablar de ninguna de estas cosas sin hablar de Cristo. ¿Sí o no? ¿Por qué es tan seria la ley dominical? ¿Por qué es tan serio que se imponga el domingo? Porque el día del Señor es ¿qué? El sábado. ¿Cómo pueden ustedes entender la marca de la bestia sin entender el sello de Dios? No podemos. Es tan terrible recibir la marca de la bestia porque es lo contrario de servir al Creador. ¿Y quién es el Creador? Jesús. Así que no podemos desvincular las profecías de Jesús y lo vamos a encontrar en Daniel 11, que Jesús es el héroe. Ahora vamos a nuestro segundo principio y es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué queremos decir con eso? Significa que la Biblia se explica sola. O sea que yo tomo una Biblia y la pongo sobre la mesa y ella se interpreta sola. ¿Verdad? La pongo ahí, interprétate sola. ¿Es eso lo que quiere decir? ¿Qué queremos decir cuando declaramos que la Biblia se explica sola? Aquí están diciendo lo correcto. ¿Cómo dejamos que la Biblia se explique sola? Con una concordancia. Muy bien, con una concordancia, exactamente. ¿Y cómo hacemos? Comparamos un versículo con... Tomemos una historia interesante. La historia de Rico y Lázaro. ¿Les gusta esa historia? Sí. ¿Problemática o no? Para la iglesia adventista problemática. Claro que sí, porque da la impresión de que cuando una persona se muere se va a quemar al infierno. Pero saben que la gente que usa la historia de esa manera no usan la concordancia. Es una historia simbólica o parabólica. Y le voy a explicar por qué. Porque cada personaje en esa historia es simbólico. El rico representa a alguien y Lázaro representa algo. O sea, el énfasis no es de que Lázaro y que el rico realmente existieron en la vida real, aunque en la historia Lázaro sí existió en la vida real. Y vamos a ver dentro de un momento lo que quiero decir. El énfasis es que cada uno de estos simbolizan algo más allá de sí mismos. ¿Y cómo sabemos eso? Leyendo con cuidado el pasaje. Si ustedes notan, en el pasaje hay 3 razones por las cuales sabemos que el rico representa la nación de los judíos. Es un símbolo de los judíos, el rico. ¿Cómo sabemos? Primero, porque cuando el rico le habla a Abraham, le dice, Padre Abraham. Y cuando Abraham habla a rico, le dice, mi hijo. ¿Quiénes pretendían ser hijos de Abraham? ¿Quiénes reclamaban a Abraham por padre? Los judíos. Así que el rico representa ¿qué cosa? La nación judía. Exactamente.
No es una persona, es una nación lo que representa el rico. Y hay una tercera razón. Y es que cuando se está quemando este rico en las llamas, le dice a Abraham, mira, manda a Lázaro a la casa, a mi familia, para que les diga, a mis hermanos, para que les diga cuán terrible es este lugar de tormento, para que ellos no vengan. ¿Y qué es lo que le dice a Abraham? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Y quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas? Los judíos. ¿Qué representa el rico? Los judíos, la nación judía. Ahora, Lázaro, ¿qué representa? ¿Ves? Estamos dejando que la Biblia, ¿qué? Por las expresiones se explique sola. Ahora, ¿qué representa Lázaro? Lázaro representa los gentiles. Ustedes notarán en la historia que dice que Lázaro está debajo de la mesa del rico. ¿Y está lleno de qué? De llagas. ¿Y quiénes están debajo de la mesa con él? Perros. ¿Y qué come Lázaro? Las migajas que caen de la mesa del rico. Ahora, ¿qué debemos nosotros buscar para saber qué representa Lázaro? Bueno, sería bueno buscar la palabra migajas en la concordancia. Sería bueno buscar la palabra mesa, ¿sí o no? La palabra mesa. Sería bueno buscar, ¿qué más? La palabra perros. Y saben que cuando yo hice eso, me dirigí a Mateo 15. Y ustedes saben la historia. Ahí están toditas las cosas juntas. Mateo el capítulo 15. Y noten lo que dice, empezando en el versículo 22. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, el Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. ¿Qué clase de mujer era esta? ¿Era judía o era gentil? ¿Era de Canaán? Era gentil. Y ahora le dice Jesús, Jesús, por favor, sana a mi hija. Y el versículo 23 dice, mas él no le respondió palabra. ¿Qué hizo? La ignoró. ¿Qué hubieran hecho ustedes si le hubieran dicho eso a Jesús y él les hubiera ignorado? A lo mejor se hubieran ido, ¿verdad? ¿Pero la mujer se fue? No. Fíjense. Y luego vean lo que pasa en el versículo 23. Entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Ahora, no solamente la ignora Jesús, sino que ella oye que los discípulos le dicen a Jesús, despáchala porque nos está molestando y nos está fastidiando. Si yo no me hubiera ido cuando Cristo me ignoró, me hubiera ido cuando escuché eso. Pero la señora no se fue. Y dice en el versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Óigame, se puso serio esto. La ignora primero. Luego ella oye que los discípulos dicen despáchala. Y luego Jesús dice, yo no soy mandado a los cananeos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí sí me hubiera ido segurito. Pero no se fue. Sigue diciendo, en el versículo 25, entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aparentemente Jesús le está diciendo perra. Ahí sí me hubiera ido definitivamente. Pero noten, dice ella en el versículo 27, y ella dijo, sí Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Ajá. ¿Qué representa Lázaro? Los gentiles. ¿Y qué representa el rico? Los judíos. ¿Y qué tenían los judíos? Tenían riquezas y privilegios que nadie más tenía. Tenían ventajas que nadie más tenía. Sí. ¿Y usaban esas ventajas para alimentar a los pobres gentiles? No. Los ignoraban. Los llamaban perros. Los llamaban cerdos. Y los llamaban piedras. ¿Cómo les gustaría a ustedes que los llamaran cerdos y perros y piedras? Así los llamaban. Cuando Jesús declaró que Dios puede levantar a Abraham hijos de estas piedras, ¿no creen que ustedes que él estaba apuntando hacia unas rocas o piedras? La sierva de Dios dice en el Deseado de toda la gente, página 82, que Jesús apuntó a los gentiles que estaban presentes. Digo, si Dios quiere, Él puede levantar hijos a Abraham de estos gentiles que están aquí, que ustedes consideran piedras porque creen que tienen corazón de piedra y que no reciben el mensaje que yo les envío.
Ahora entonces, ¿la nación judía fue quemada, sí o no? ¿Cuándo fue quemada la nación judía? En el año 70. Cuando vinieron las tropas romanas y quemaron la ciudad, quemaron los muros, quemaron el templo. Se cumplió literalmente la parábola de Jesús. Es importante entonces dejar que la Biblia se explique sola. ¿Sí o no? Esta historia no está hablando de cuán caliente es el infierno. Ni está hablando de qué pasa cuando una persona se muere, si va para el infierno, para el seno de Abraham. Una vez yo le decía a una persona, sí, entonces todos los salvos se van al seno de Abraham. ¿Cuán grande debe ser ese seno? Él me dice, no, es que el seno es simbólico. Ah, el seno es simbólico, pero el rico es literal. Sí, ¿y por qué? Ay, yo no sé, porque así es. Hay que dejar que la Biblia, que la Biblia se explique sola, porque la Biblia es su propio intérprete. La Biblia tiene su propia explicación. Ustedes vieron lo que hicimos esta mañana con la estructura de Apocalipsis. ¿Se explica la Biblia sola comparando un pasaje con otro, un versículo con otro? Claro que sí. Ahora déjenme ilustrar con un ejemplo más lo que significa la Biblia explicarse sola. Y cuando estudiamos Daniel 11 vamos a usar este principio. Y vamos a usar mucho la Muy bien. Consíganse una concordancia. Consíganse una concordancia. Eso es indispensable. Casi tan indispensable como una Biblia. La concordancia. Ahora, la mayoría, escuchen bien, la mayoría de las iglesias enseñan de que cuando Cristo regrese, ya por tercera vez según ellos, porque pues la segunda vez vuelve secretamente y se lleva a la iglesia al cielo. 7 años más tarde regresa a la tierra y según ellos Jesús se queda en ese momento en la tierra y gobierna como rey en el planeta Tierra. Y según ellos, Jesús al gobernar sobre el planeta se vuelve un hermoso paraíso, un Edén, y Jesús gobierna sobre la tierra, sobre este Edén, con vara de hierro. Eso es lo que enseñan ellos. Y gobierna por 1000 años. O sea, esta tierra va a ser un paraíso precioso y hermoso. Ahora, ¿de dónde sacan esa idea? La sacan de Isaías 11, donde dice que el desierto florecerá, etc. Pero lamentablemente se quedan en ese pasaje y no dejan que la Biblia se explique sola. Ustedes notan que en Apocalipsis 20, cuando Cristo viene por segunda vez, dice que tiene una gran cadena en su mano. ¿Y qué viene a hacer? Viene a encadenar ¿a quién? A Satanás y a sus ángeles. Y los encadena, ¿dónde? No dice en la tierra, dice, bueno, es en la tierra, pero la palabra que se usa en Apocalipsis 20 es la palabra en el abismo. ¿Qué palabra debemos buscar? ¿Dónde debemos buscarla? En la concordancia, muy bien. Ahora, ¿qué es el abismo? Dice que la tierra durante los 1000 años será el abismo. ¿Qué es el abismo? Bueno, el primer lugar donde aparece la palabra abismo en Génesis 1. Tal vez sería bueno comparar este texto, ¿no? Génesis 1 y el versículo 2. Vamos a leer el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y escuchen la terminología. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. ¿En qué condición se encontraba la tierra? Un paraíso, un Edén precioso. ¿Qué Edén? La tierra estaba desordenada y vacía y estaba en tinieblas. Eso es lo que significa la palabra ¿qué? Abismo. La tierra en un estado desordenado, vacío, en tinieblas. Y luego seguimos buscando la palabra abismo. Y nos lleva a Jeremías 4. Fíjense. La Biblia se explica ¿cómo dijimos? Sola. Ustedes no necesitan, si ustedes usan este principio, yo me podría haber quedado en la casa y ustedes podrían haber estudiado la Biblia durante este periodo ustedes solitos, sin que yo estuviera aquí. Y ese es el ideal, porque no siempre van a tener un maestro, un instructor, no siempre lo van a tener. Así que mejor que vayan aprendiendo a estudiar por ustedes mismos. Yo no los tendré a ustedes ni ustedes a mí.
ni ustedes a sus pastores en determinado momento de la historia. Jeremías 4, y vamos a leer empezando en el versículo, y hay que leer con mucho cuidado, versículo 23 de Jeremías 4. Miré la tierra, y he aquí que estaba ¿qué? Desordenada y vacía, la expresión idéntica de Génesis 1. Y los cielos, y no había en ellos luz. ¿Es lo mismo que Génesis 1:2? Desordenada y vacía y tinieblas, ¿sí o no? Ya sabemos que hay una conexión. Pero esto no es en la creación, esto es al final de la historia. Y sigamos leyendo, versículo 24. Miré los montes, y he aquí que temblaban. Y todos los collados fueron ¿qué? Destruidos. Miré, y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el Carmelo desierto. ¿Saben ustedes que el Carmelo es un lugar fértil, hermoso, allá cerca del valle de Megido, con frutas y vegetales y flores, lindísimo? Y aquí dice, miré, y he aquí el Carmelo, ¿qué? ¡Oh, lindo! Un jardín del Edén. No, dice, el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran ¿qué? Asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. ¿Cuándo es que Dios derrama el furor de su ira? Según estudiamos esta mañana, en la plaga. Y luego dice el versículo 27, noten con mucho cuidado. Y vamos a ir después a otro texto. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será ¿qué? Asolada, mas no haré consumación. ¿Qué quiere decir eso? Mas no haré consumación. Que todavía no la va a ¿qué? A destruir. ¿Por qué? Porque esto es el principio de ¿qué? Del milenio. Que la tierra queda aquí. ¿Cuándo es que Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva? Después del milenio. Así que Él dice aquí, aún no hago consumación con la tierra, aunque está en esa condición. Ahora vamos a Isaías 24. ¿Qué principio estamos aplicando aquí? La Biblia te explica cómo. Sola. ¿Están viendo cómo lo hacemos? A ver, ¿quién me quiere decir cómo lo estamos haciendo? ¿Qué palabra buscamos? ¿La palabra qué? Abismo. ¿Y lo trazamos dónde? En toda la Biblia. Y así sabemos qué significa abismo y en qué condición estará la tierra en los 1000 años. Porque dice que Satanás será atado en el abismo. ¿Entienden? Esa es la palabra clave, abismo. Pero también hay que buscar la palabra prisión y la palabra cadenas. Y ahí nos lleva a Isaías 24. Isaías 24. Noten, vamos a empezar en el versículo 1, Isaías 24:1. Porque es que en Apocalipsis 20 no solo dice que lo encerró en el abismo, sino que dice que lo puso en prisión y que será suelto de su prisión, ¿verdad? Y que fue encadenado, dice Satanás, en el abismo. Ahora tenemos que buscar la palabra cadena y la palabra prisión también aquí. Y por eso vamos a leer Isaías 24:1. He aquí que Jehová ¿qué? Vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores. Y será como el pueblo tal el sacerdote, como el siervo tal su señor, como la criada tal su señora, tal el que compra como el que vende, tal el que da prestado como el que toma prestado, tal el que... Đêm đêm ngồi nghe tiếng láng trong lòng nàng cô đơn, mai ấy theo chồng ngoài trời giông bão bùng. Từng
cha mẹ nghèo vất vả nuôi một đàn em thơ nên mới gả đi theo người không yêu. Trời xanh bông hoa mưa ngàn rồi, tình ta như đóa hoa tàn lụi. Đời em sao chẳng ngọt bùi vậy, để lại đây lẽ loi bình an. Tao bay mất thứ ta với kiếp chúng ta, nhưng sao mai đành buông đôi tôi về nơi cho đây là vui. Tiếng vang lên sông làng một môi nước bé bàng, em đi xa làng vui đêm em ở đây một đông cho tàn. Đêm đêm nằm nghe mưa rơi trong lòng nàng cô đơn, mai ấy theo chồng mà trời giông bão bùng bão. Thương cha mẹ nghèo vất vả nuôi một đàn em thơ nên mới gả đi theo người không yêu. Trời xanh bông hoa mưa ngàn rồi, tình ta như đóa hoa tàn lụi. Đời em sao chẳng ngọt bùi vậy, để lại đây lẽ loi bình an. Thứ ta với kiếp chúng ta, nhưng sao mai đành buông đôi tôi về nơi cho đây là vui. Tiếng vang ra xóm làng một môi nước bé bàng, em đi xa ngang vui đêm em ở đây một đông cho tàn. Al ogro como el que lo recibe. Del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Eso suena como si la tierra va a ser muy habitable. Ahora vamos a brincar, porque todo el capítulo habla de la destrucción del planeta cuando Cristo regrese. Pero tenemos que saltar al versículo 18. Noten. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere de en medio de la cima será preso del lazo, porque de lo alto se abrieron las ventanas y temblarán los fundamentos de la tierra. Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será conmovida. Temblará la tierra, vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Qué evento están describiendo esos versículos? ¿Qué evento? No la tercera. ¿Cuándo es que viene un gran temblor de tierra y se abren las ventanas del cielo y cae granizo? ¿Cuándo, según Apocalipsis? En la segunda venida. Ahora, ¿qué va a hacer Cristo en la segunda venida? Noten el versículo 21. Y acontecerá en aquel día, ¿cuál día? El día de la venida de Jesús. Acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto. ¿Quién es el ejército sublime en lo alto? ¿Cuáles ángeles? ¿Los buenos? Esta no es una visita amistosa. Vamos a leer el contexto. Esta es una visita.
está visitando no a los ángeles buenos, sino a los ángeles ¿qué? Malos. ¿Quién es el príncipe del poder del aire? Estamos luchando no contra carne y sangre, sino que contra principados, potestades y poderes espirituales. ¿Dónde? En los aires. ¿Y está hablando de quién? De Satanás y sus ángeles. Así que cuando Cristo venga, dice, acontecerá en aquel día que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto, Satanás y sus ángeles. ¿Y sobre quiénes más? Sobre los reyes de la tierra. Lean Apocalipsis 19, cuando Cristo viene en el caballo blanco, dice que quienes están listos para pelear contra él, los reyes de la tierra, dice allí. Dice, y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. O sea que castigará a algunos poderes que están en el aire y a otros poderes que están ¿dónde? En la tierra. Satanás y sus ángeles, ¿y quiénes? Y los impíos. ¿Y qué hará con ellos? Versículo 22. Y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados para siempre, ¿verdad? Y serán visitados después de muchos días. ¿Cuántos días? 1000 años. ¿Está claro? Entonces, ¿podemos saber en qué condición estará la tierra durante los 1000 años bíblicamente? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo averiguamos? Buscando la palabra abismo, mazmorra, prisión, poderes espirituales en los aires, la palabra aires, la palabra reyes. Es que, ¿no creen ustedes que esto es fácil? Es fácil, sí. Buscar las palabras es fácil. Pero el problema es que toma bastante ¿qué? Tiempo, claro que sí. Estudiar la Biblia toma tiempo. Si Guillermo Miller tomó 13 años y estudió la Biblia con la concordancia versículo por versículo. ¿Quedó claro? Ahora algunos dicen, déjenme darles otro ejemplo. Algunos dicen que el día del Señor que se menciona en Apocalipsis 1:10 es el domingo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y dicen, ajá, este texto comprueba, el día del Señor es el domingo. ¿Cómo comprobamos que no? ¿Cómo comprobamos que no? Facilito, buscamos en la concordancia todas las veces que aparece la palabra día del Señor. Y encontramos que 23 veces dice que el día del Señor es el sábado. ¿Ok? Ahora, si 23 veces la Biblia dice que el día del Señor es el sábado, y aquí dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿qué debe ser el día del Señor? Al domingo, ¿verdad? No si dejamos que la Biblia ¿qué? Se explique sola. Ahora, si nosotros queremos meterle a la Biblia lo que no está allí, esa es otra cosa. Pero nunca dice la Biblia en ninguna parte que el domingo es el día del Señor. Inclusive en ese versículo, sencillamente dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, pero no dice cuál día es el día del Señor. Pero comparando otros versículos, sabemos que el día del Señor es el sábado, no el domingo. Usando el principio de que la Biblia ¿qué? De que la Biblia se explica a sí misma. Ahora ustedes conocen otro versículo y voy a dar otro ejemplo. Y es fascinante, este es un trabajo de detective. ¿Cuánto le gustaría ser un PI? Private Investigator. ¿Le gusta? Emocionante, ¿verdad? Pues déjenme decirle que el trabajo de PI más emocionante que hay es buscar en la Biblia, escudriñar la Biblia y tratar de juntar las partes. Es emocionante. Y cuando uno lo hace, llega a un punto donde dice, ¡wow! ¡Mira luz! ¡Qué tremendo! Y le dan ganas a uno de seguir estudiando y seguir descubriendo y seguir ampliando. Ahora, ustedes conocen ese texto de Isaías 4:1-6. Especialmente 4:1. En aquel día 7 mujeres echarán mano de un hombre. A algunos hombres les gusta eso. pero es simbólico. Lástima, los voy a chasquear, los que no están casados. Dice, 7 mujeres echarán mano de un hombre y dirán, nosotras comeremos nuestro pan.
nosotras vestiremos nuestra ropa, pero hombre, queremos tu nombre. Eso es lo que dice. ¿Cómo interpretamos ese versículo? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Buscamos la palabra 7. ¿Les parece? Buscamos la palabra mujer. Buscamos la palabra pan. Buscamos la palabra vestido. Y buscamos la palabra nombre. Facilito. Y descubrimos, y lo estoy juntando todo, les leería versículos de la investigación que he hecho, pero no tenemos tiempo de leer todos los versículos, porque lo que quiero es ilustrar el principio para que lo entiendan. El número 7 representa totalidad. Y las mujeres representan iglesias. La totalidad de las iglesias harán algo. Dirán, comeremos nuestro pan. El pan representa la palabra de Dios. No solo vivirá de pan el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es la palabra de Dios. Pero estas mujeres dicen, nosotras comeremos nuestro propio pan. Y vestiremos nuestra propia ropa. ¿Qué representa la ropa en la Biblia? Buscando otros versículos. Justicia. Estas mujeres dicen, nosotras comeremos nuestra propia palabra. Las iglesias dicen, nosotras comeremos nuestra palabra. Nosotras vestiremos nuestra propia justicia. Pero del hombre queremos algo, queremos un hombre. ¿Y quién es el hombre? Jesús. ¿Y cuál es su nombre? Cristo. O sea, ¿qué quieren estas iglesias? Llamarse cristianas, pero no quieren la palabra de Jesús, ni quieren su justicia. ¿Facilito? ¿Ah? ¿Es difícil estudiar la Biblia? ¿Qué les parece? ¿Cuántos creen que es fácil estudiar la Biblia? Ahora con este principio, a ver. Fácil. Y todo porque fueron al ABC y compraron una y no me están dando ninguna comisión, dicho sea de paso. Por si acaso alguno cree que estoy haciendo una propaganda aquí. Ahora vamos a nuestro próximo principio. La historia se repite. ¿Cuáles principios hemos estudiado hasta ahora? El centro de toda la Biblia es quién. El héroe es Cristo. Segundo, la Biblia se explica sola cuando buscamos y comparamos texto con texto. Ahora, nuestro tercer principio. La historia se repite. Pero cuando se repite a escala mayor. O sea, escuchen bien, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, localmente allá en la Tierra Santa, tal llamada Santa, pero de Santa no tiene nada. La sierva de Dios dice que la tierra de Israel es impía, está contaminada, porque siguen en incredulidad los que crucificaron a Jesús. Eso lo dice, no es tierra santa, es tierra no santa. Y mucha gente quiere ir a Israel. Yo no tengo ningún problema con que vayan a visitar a Israel, pero no le digan tierra santa. No crean que van a ir a caminar por los pasos donde Cristo caminó. Si ustedes quieren seguir los pasos de Cristo, los pueden seguir aquí en Nueva York. No necesitan ir a Israel para caminar en los pasos de Jesús, para recibir algún aliento místico y sobrenatural. Seguimos a Jesús leyendo la Biblia y siguiéndola y orando y testificando por Jesús. La historia se repite. Les voy a dar solo una ilustración. Y esta ilustración es fascinante. Y voy a saltar muchos detalles. Solamente les voy a despertar la curiosidad. Y ustedes van a ir y lo van a estudiar. La historia de Elías. La historia de Elías. Y a lo mejor les doy otro ejemplo. Le digo que le doy uno, pero hay tantos que de pronto les voy a dar otro después. Elías. ¿Quiénes eran los enemigos de Elías? Ok. Vamos a poner aquí a Acab. ¿Quién más? Jezabel. Muy bien. Bueno, Baal no, porque Baal era el dios. Y sabemos que Baal no existe. No existía. ¿Quién más? Los falsos profetas de Baal. Los falsos profetas de Baal. Vamos a poner aquí profetas.
Los falsos profetas de Baal. Son los tres. ¿Cuántos enemigos? Tres. Muy bien. Y vamos a encontrar que siempre en la Biblia los enemigos del pueblo de Dios son tres. Una coalición de tres. Ahora yo quiero preguntarles, ¿Elías era el fiel profeta de Dios, sí o no? ¿Quién quería la muerte de Elías? ¿Quería Acab la muerte de Elías? No. ¿Quién quería la muerte de Elías? Jezabel. ¿Qué era Jezabel? ¿Era una mujer adúltera, sí o no? Sí, pueden leerlo. En Segunda de Reyes dice claramente que era fornicaria. Interesante. ¿Por qué era fornicaria? Porque se había casado ¿con quién? Con el rey. Ella quería la muerte de Elías, pero sola no podía lograrlo, así que usaba ¿a quiénes? A los falsos profetas, un falso sacerdocio. Y dice que los sacerdotes, en 1 Reyes 18-19, dice que los sacerdotes o los falsos profetas comían a la mesa de Jezabel. Y uno no muerde la mano que lo alimenta. O sea que ella sostenía, sustentaba el sacerdocio falso, los falsos profetas que extendían su influencia y buscaban a Elías por todo el reino para matarlo. Ellos eran un reflejo de Jezabel. Y podríamos leer varios versículos, pero nada más les voy a dar la idea. Ahora, este es el Elías del Antiguo Testamento. Pero hay un Elías en el Nuevo Testamento. ¿Y quién es el Elías del Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Lucas 1:17. Juan el Bautista. Porque Elías prepara el camino para Eliseo. Juan prepara el camino para Jesús. Para la primera venida de Jesús. Ahora, ¿tenía Juan tres enemigos? ¿Quiénes eran? Herodes. Herodes. ¿Qué era Herodes? Vaya coincidencia. Era el gobernante político. ¿Qué clase de carácter tenía Acab? Era un debilucho. La hermana dice que tenía un carácter como plastilina. ¿Saben qué es plastilina? ¿Ah? Así que un forno plastilina como uno quiera. En las manos de Jezabel Acab era como plastilina. Y hoy en día dicen que en la antigüedad no había liberación femenina. Jezabel manejaba a Acab, el rey. ¿Quién más era enemigo de Juan? Herodías. ¿Era Herodías una mujer adúltera o fornicaria? Sí. Y fue porque Juan denunció la fornicación que ella quería ¿qué? Matarla. Pero fíjense, ambas eran rameras, ambas querían la muerte de Elías, pero ninguna de las dos solas podía. Y ustedes leen en Marcos 6, donde habla de la muerte de Juan, dice, quería matarlo, pero no podía, sola. Faltaba la tercera pieza, Salomé, la hija. Y llegó un día oportuno, según dice en Marcos 6. Cuando el rey estaba haciendo una fiesta de su cumpleaños. ¿Día oportuno para quién? Vamos a ir a Marcos 6. Marcos el capítulo 6. Noten, San Marcos el capítulo 6. Y vamos a leer empezando en el versículo 16. Cuando Herodes oye a Jesús, él cree que es Juan, que resucitó. Dice en el versículo 16, oyéndolo Herodes dijo, este es Juan, el que yo degollé, él ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías. Ahí está. ¿Por qué es que puso a Juan en la cárcel? A causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Adulterio. Era adúltera como Jezabel. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía.
Porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le tenía respeto y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Le tenía respeto, le tenía miedo. Y venido un día oportuno ¿para quién? Para Herodías, sí. En que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos. ¿Qué creen ustedes que estaban tomando en esa cena? Agua. Ni se lo crean, porque lo que ofreció tenía que estar borracho para ofrecerlo. Mitad del reino por un baile. Óigame. En la cena sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, y entrando ¿quién? La hija de Herodías, y danzando y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quisieres que yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Oye, ese tonto, ¿verdad? Que estaba borracho. La hermana va a decir que estaba borracho. Al final de la historia, ¿Babilonia está borracha? Nos estamos adelantando un poquito aquí. Versículo 24. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿quién es la peligrosa? La hija era una imagen de su madre, ¿verdad? ¿Qué harían ustedes si su madre dijera: tráigame la cabeza del pastor Bor en un plato? A ver, ¿qué harían? ¿Qué le dirían a la madre? Sí, está bien, mamá, enseguida. ¿Cómo se le ocurre? ¡Tal idea! Si la cabeza del pastor Bor es muy preciosa, especialmente para él. Pero fíjense lo que pasa aquí. Como era la hija, era la madre, y viceversa. Hija de tigra sale pintada. Dice en el versículo 24: y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué te diré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prestamente al rey, y ni lo pensó. Hacía lo que le decía la madre, era una imagen de su madre. Y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y luego el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída su cabeza. Y ahora el versículo 28 es muy clave. Dice: el cual fue y le degolló en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. ¿Cuántos son los enemigos del Elías final? A ver, adivinen. ¿Quién quiere adivinar cuántos son los enemigos del Elías final? Pues son bien inteligentes ustedes, son 3. ¿Cómo se llama? El dragón, la bestia y la imagen de la bestia. Y a la imagen de la bestia se le llama también el falso profeta. Esa es una coincidencia un poco grande, ¿no? Y a la bestia también se le llama, fíjense ahora lo que les voy a decir. Al papado se le llama la bestia en Apocalipsis 13, cuando se habla de su historia pasada. Pero en Apocalipsis 17, cuando se le sana la herida, ya no se le llama bestia, sino que se le llama la madre. ¿De las qué? De las fornicaciones y las abominaciones de la tierra, según Apocalipsis 17. Y el dragón. Ahora, también a la imagen o al falso profeta se le llama las hijas en Apocalipsis 17. ¿Cuántos de ustedes conocen una madre que no tenga hijas? ¿Cuántos de ustedes conocen una madre que no tenga hijos? Para ser madre tiene que tener hijos, claro que sí. Así que si a esta se le llama la madre, es porque tiene ¿qué? Hijas. ¿Ven la conexión que tenemos aquí? Ahora, ¿qué debe representar el dragón? Yo sé que es Satanás, claro que sí. Ahora, la bestia o la madre es la Iglesia Católica. Lo hemos estudiado. La imagen o el falso profeta es el protestantismo apóstata, que guarda el mismo día que la madre.
que cree que los muertos todos saben, como la madre, que creen que el infierno arde para siempre, como la madre, y que llegará a perseguir al remanente, como la madre. Ahora, ¿qué debe representar entonces el dragón? Los reyes de la tierra. Y ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Ustedes recuerdan que a Faraón, el rey de Egipto, se le llamó qué cosa? El gran dragón. Y en Apocalipsis 12 dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. ¿El diablo se paró personalmente ahí? ¿Quién fue el que se paró al lado de María para tratar de devorar a Cristo cuando naciese? ¿Fue Satanás o fue Roma imperial? Fue Roma imperial. Así que aunque el dragón representa a Satanás, ¿sí?, el dragón también representa los gobiernos del mundo que usa Satanás para lograr sus propósitos. Y por eso la sierva de Dios dice en el libro, Testimonios para los Ministros, la página 39, dice, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra el remanente de Dios. ¿Qué es el dragón? Los príncipes y los qué, y los gobernantes. Y ahora fíjense lo que les voy a decir, muy importante. Antes del milenio sucede algo muy interesante en Apocalipsis 19. Vamos allí un momentico. Rápidamente, Apocalipsis el capítulo 19. Apocalipsis 19, y vamos a leer empezando en el versículo 19. Apocalipsis 19, para que ustedes vean cuáles son las tres partes. Dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y escuchen bien. Y la bestia fue presa, y con ella ¿quién? El falso profeta, que había hecho las señales delante de ellos. ¿Quiénes son agarrados por Jesús cuando Jesús viene? ¿Quiénes son castigados? La bestia, ¿quién más? El falso profeta, ¿y quiénes más? Los reyes de la tierra. Pero ¿cuáles son las tres partes de Babilonia? El dragón, la bestia y ¿qué? Y el falso profeta. Así que ¿qué es el dragón? Los reyes. Ahora escuchen bien. Antes del milenio, los reyes son el dragón. Pero después del milenio, el dragón se presenta en persona. ¿Entienden? Ya no usa los reyes, sino que se presenta en persona. O sea que antes del milenio, los reyes, el falso profeta y la bestia son echados en el lago de fuego. Pero uno pregunta, ¿y el dragón qué? ¿Dónde está el dragón? Los reyes son representados por el dragón. Pero después del milenio, dice que el dragón es echado a donde fueron echados la bestia y el falso profeta. Lo dice en Apocalipsis 20 y el versículo 9. O sea que antes del milenio el dragón son los reyes. Después del milenio el dragón es Satanás en persona. Antes del milenio Satanás usa a los reyes para personificarse, como no se presenta visiblemente, sino a través de los gobiernos del mundo. Antes del milenio, el dragón representa a los reyes de la tierra. Ahora fíjense, ¿ustedes creen que al final de la historia el dragón va a ser solamente una persona? Y que la bestia es una persona, y que la imagen de la bestia es una persona. ¿O son sistemas? Son sistemas que se encuentran solamente allá en Israel. No, son sistemas ¿qué? Mundiales. Ahora escuchen bien, lo que era literal, personajes individuales, y local, en el tipo o en la historia original, simbolizan ¿qué cosa? Movimientos mundiales al final de la historia. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? ¿O aquí ustedes creen que Elías va a venir en persona al final de la historia? ¿Cuál es el mensaje de Elías? Los mensajes de los 3 ángeles, exactamente. ¿Qué dijo Elías? Dios los ha castigado a ustedes porque no guardan los mandamientos y porque adoran a Baal.
¿Qué dicen los mensajes de los 3 ángeles? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Temed a Dios y darle honra. Adorarle a Él. Es el mismo mensaje. Pero ¿creen ustedes que solo una persona va a proclamar el mensaje al final de la historia? No, es un ¿qué? Un movimiento mundial, lo cual significa que el dragón debe ser también ¿qué? Y el falso profeta debe ser también ¿qué? Y la bestia debe ser también ¿qué? Mundial. ¿Ven el principio? Y entonces el rey del norte en Daniel 11, ¿es una persona o es un sistema? Tiene que ser un sistema mundial. Pero se expresa con terminología que parece ser literal, pero son símbolos. Bueno, hay muchos más ejemplos que podríamos. Los 3 ángeles que fueron a Sodoma. Ahí están los mensajes de los 3 ángeles por primera vez en la Biblia. ¿Saben ustedes de dónde saqué yo esa idea? Para estudiarla. Porque yo leí en Génesis que dice que vinieron 3 ángeles. Y yo dije, bueno, si vienen 3 ángeles ahí, ¿será que hay alguna relación con los 3 ángeles que vienen en Apocalipsis? Y me puse a estudiarlo y descubrí algo fascinante. Que los 3 ángeles que fueron a Sodoma dan sus mensajes en el mismo orden que los de Apocalipsis. El primer ángel, Abraham se queda delante del primer ángel, que es Cristo. Y Abraham intercede y dice, ¿no vas tú a separar a los buenos de los malos en Sodoma antes de destruir la ciudad? No hará el juez, dice allí, lo que es justo y separar a los buenos de los malos. ¿Qué dice el primer ángel de Apocalipsis 14? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego 2 de los ángeles van a Sodoma. Y uno de los ángeles le dice a Lot, ¡salid de Sodoma! ¿Qué dice el segundo ángel del Apocalipsis? Salid de Babilonia. Vaya coincidencia interesante. Y el tercer ángel dice, si ustedes no salen, va a caer sobre ustedes fuego y azufre. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel del Apocalipsis? Que el que reciba la marca de la bestia o adore su imagen, recibirá del cielo fuego y azufre. ¿Hay alguna relación? Claro que sí. Es ineludible. Estamos hablando de tipología. Pero en Génesis eran 3 ángeles literales que vinieron a Abraham allí mismo en Palestina y hablan con él individualmente. Pero al final de la historia, los 3 ángeles representan un mensaje ¿qué? Mundial. Proclamado a todo el mundo. Ya no va a destruir a Sodoma y Gomorra, sino que va a destruir ¿qué? Con fuego y azufre. Va a destruir a todo el mundo. O sea que las historias del Antiguo Testamento se repiten a escala ¿qué? Mayor. Se mundializan, si se puede decir, y se espiritualizan, porque en el Antiguo Testamento tenían que ver con Israel literal, pero al final tienen que ver con el Israel espiritual. ¿Y cuál es el Israel espiritual? La iglesia de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Lo que determina que yo soy judío no es la sangre que yo tengo ni dónde vivo. Yo no tengo que vivir en Jerusalén para ser judío. Ni siquiera tengo que tener ni una gota de sangre de Abraham para ser judío. Lo único que tengo que hacer es unirme a Cristo. Y entonces soy judío. ¿Y a dónde se encuentran los judíos entonces hoy? ¿Dónde es Jerusalén hoy? La iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Entonces Jerusalén es ¿qué? Mundial. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Principio vital. Si no lo entienden, no van a entender Daniel 11. Porque entonces, pero dice que va a colocar las tiendas de su palacio entre el mar Mediterráneo y el monte de Jerusalén. Entonces tiene que cumplirse allá. No, porque estamos hablando de símbolos que deben aplicarse ¿qué? Mundial, universalmente. Bueno, ¿qué más podemos decir de este principio? Ya se fue el tiempo. Permítame mencionarles. El horno de fuego de Daniel. Levantó, vamos a tomar un par de minutos más, nada más. Levantó la bestia su imagen en Daniel 3. Nabucodonosor se convirtió en bestia, ¿sí o no? Levantó la imagen, mandó a todos a adorar, dio un decreto de muerte contra los que no adoraran. Pasaron los que no adoraron a la bestia y a su imagen un tiempo de angustia, pero fueron libertados.
¿Esta historia es simbólica? Ah, pero entonces Shadrach, Mesach y Abednego van a resucitar y otra vez va a suceder la misma historia igualito. No. El Apocalipsis dice que el decreto de muerte es en todo el mundo, contra el remanente mundial de Dios. Y el horno de fuego es el tiempo de angustia. ¿Cuántas veces más caliente fue calentado el horno? Las 7 postreras. ¿Ven? Bueno, vamos rápidamente a este principio y terminamos con esta noche y mañana recogemos 2 principios que nos quedan faltando. Todos los libros de la Biblia hallan su plena explicación en el libro de Apocalipsis. No hay un solo libro de la Biblia que no tenga su explicación en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un compendio, un diccionario que relaciona todos los libros de la Biblia. Bueno, yo necesito más tiempo para explicarles eso. Vamos a esperar hasta mañana en la mañana. Les voy a dar ejemplos. Tengo como 85 ejemplos. Pero solo les voy a mencionar unos poquitos ejemplos y voy rápidamente a mencionar los otros con los textos, porque algunos van a conseguir los cassettes para que puedan seguir estudiando. Es demasiado abarcante este principio para yo poder hacerlo ahora. Mañana vamos a hablar de 2 principios. Uno, que todos los libros se encuentran y terminan y se explican en Apocalipsis. Y segundo, el Israel de Dios hoy es la iglesia. Esos son los principios que vamos a estudiar mañana, Dios mediante. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias que tú nos has dado principios donde podamos saber a ciencia cierta que estamos interpretando correctamente tu santo libro. Te pido, Señor, que bendigas a estos jóvenes para que ellos puedan aprender a emplear estas herramientas, para que puedan estudiar por sí mismos y puedan ver las maravillas gloriosas de tu santa palabra. Ayúdanos cada día a estudiar más y a ver más tu voluntad, a amarte más y a hacerte más fieles y leales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.